la mujer del levita. Hay otras Biblias que se dice la concubina de levita, en otros está la esclava de levita. Y está en el capítulo 19 del libro de los jueces que ustedes pueden mirar. Bueno, Marcelita, pues me gustaría que nos hicieran una introducción de lo que tú has percibido de este texto, porque lo que queremos es como decir por qué se colocó este texto ahí, qué es lo que nos enseña. Adelante, Marcelita. Sí, la verdad este texto pues también se puede prestar para que aquellos detractores de la palabra de Dios y que quieran buscar siempre argumentos para argumentar y fortalecer su desidia y su ateísmo, pues lo usen, ¿cierto? Y pues también yo le decía a Juan ayer que precisamente también pensaba que este puede ser uno de los pasajes en los que también estos movimientos de ideologías y demás de género, pues también se pueden apoyar pues para también fortalecerse en su necedad de negar la existencia de Dios y de querer también imponer su posición por encima de la palabra de Dios. Y es que este pasaje, este texto allí narrado en el capítulo 19 del libro de los jueces, pues es algo realmente, como dirían, algo de terror, o sea, que uno diría, Dios, esto está en la palabra de Dios, en la Biblia, que recordemos que Biblia es libros, uno diría, no, o sea, ¿cómo Dios va a permitir que eso quede allí? Pero de ahí la importancia de leer el contexto, de ahí la importancia de no leer la palabra de Dios aislada, sino también conocerla, no tenerla como un libro de misticismo o de estos, sino realmente un libro en el que tengo que leerlo de principio a fin, en el que tengo que masticarlo, tengo que digerirlo, tengo que estudiarlo y escudriñarlo como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Este caso de la esposa o la concubina, como tú lo decías, hay unos textos que lo mencionan que es la concubina, y pues para la época la concubina pues no tenía el mismo carácter que de pronto la cónyuge o la esposa digamos en la época actual, en ese momento, la concubina pues se podría interpretar que era de pronto una esclava que tomaba alguien, en este caso pues el levita, que pues si era levita quiere decir que era una persona prestante. Recordemos que los levitas pues ellos tenían a cargo el sacerdocio, ¿cierto? Bueno, entonces dice que era la concubina, en algunos dice que era la concubina, algunos escritores dicen que era la esposa, otros que no, bueno, en fin, y pues él toma a esta mujer como su concubina o esposa, y también pues también el relato no nos deja, o sea, digamos algunos dicen que fue que le fue infiel y por eso ella se fue para su ciudad natal, para Belén. Entonces, pues bueno, ya todo el relato que vamos a estar mencionando a lo largo del programa, pero sí, en esta introducción es de la importancia de leer este pasaje a la luz del Espíritu Santo y en contexto. ¿Y el contexto cuál es? Que ya lo hemos venido narrando. Este se da después de que Sansón muere, ¿cierto? Entonces Sansón, pues bueno, todo lo que ya habrá momento para hablar de Sansón en perfiles de personajes bíblicos, pero dice, llama la atención que el pasaje empieza, en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que quería. Y también termina el capítulo lo mismo, en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que quería. Entonces recordemos el círculo del pueblo de Israel. O de paz, se pecaban, se apartaban de Dios, se iban a la idolatría, venía la opresión por parte del rey o de esos pueblos, ellos exclamaban a Dios, Dios enviaba un libertador, los libertaba, tiempo de paz y pecaban. Bueno. Bien, Marcelita. Pues esta historia escabrosa llama mucho la atención. Pues digamos, vamos a resumirla rápido. Esta muchacha se había ido de la casa de Levita, había vuelto a donde su papá, pero el levita la amaba, la quería mucho y volvió
a la casa del papá para poderla nuevamente convencer que se fuera nuevamente con él. Bueno, allí ocurrió unas cosas muy bonitas que puntualmente podremos de pronto ampliarla más adelante. Era la generosidad del padre de insistirle a su yerno, llamémoslo así, que se quedara, hasta que se quedó 5 o 6 noches ahí compartiendo la comida. Después de esas 5 o 6 noches viajaron hacia el lado de la parte norte, pasaron por frente de Jerusalén, Jebús, y luego llegaron a una ciudad. Allí debían dormir porque ya la noche estaba encima. Para esa época la cultura del pueblo de Israel, e incluso los pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel, era la señal, llegar al parque, era un extranjero, esperar en el parque para que allí alguien, alguna familia, le diera posada, le diera esa bienvenida. De tal manera que pasó un anciano, tenía su casa y los invitó a que fueran a quedarse en la casa del anciano. Cuando estaban celebrando la comida, que estaban gozosos, estaban muy bien, llegaron a la puerta algunos personas malvadas y le dijeron al anciano que dejara salir al señor porque querían tener relaciones sexuales con él, es decir, al levita. Bueno, cosas de las costumbres de la época que también hay que explicarla. Es que el anciano dice, no, mire, yo aquí tengo una hija que está virgen, y aquí está la otra mujer, la esposa de levita, váyanse, llévenselos, tengan sus relaciones sexuales y nosotros déjenos acá tranquilos. Esto hay que estudiarlo también porque eso tiene un contexto cultural, social que vale la pena explicarlo. ¿Qué ocurrió? Se fue la muchacha, es decir, la concubina. El texto no dice que la hija del anciano había ido, sino solamente fue la mujer, la concubina, y dice el texto que todo el pueblo prácticamente abusó de esta señora, tan así que la consecuencia ya en la madrugada es que ella muere, ella alcanza a llegar a las puertas de donde estaba hospedado su esposo, el anciano que le había dado la hospitalidad. El levita en la madrugada, dice el texto, sale, echa el cuerpo sobre su pollino, sobre uno de sus asnos, se va en dirección hacia el norte y ocurre allí algo tremendo. Es que el levita toma el cuerpo, entonces lo descuartiza en 12 partes. Y es que es lo violento, lo que uno dice, pero ¿por qué pasó aquí esto? En tal forma que aquí, resumiendo el caso, imagínense, un acto de violación a la integridad personal de esta mujer, abusada prácticamente por todo un pueblo. En segundo lugar, la muerte, un homicidio, hay una violación, hay un homicidio, porque de esto, de esa violación tremenda viene la muerte. Y luego, tremendo, su mismo esposo la descuartiza y lleva las partes de su cuerpo a toda la región del pueblo de Israel. Entonces lo que uno ve aquí es un acto de violencia, un homicidio y como podríamos decir hoy en la posmodernidad, un irrespeto al cadáver, ¿no? Porque no lo podía descuartizar. Pero esto nos deja muchas enseñanzas que podríamos pensar en lo que este texto nos enseña para ir examinando es la verdadera maldad de la humanidad caída. Tremendamente. Y esto se dio no reflejado dentro de un pueblo pagano, sino dentro del mismo pueblo elegido por Dios, en este caso de la tribu de Leví, para mirar cómo a pesar de unas funciones que tenía esta tribu, sus miembros son también malvados y más violentos muchas veces que dentro de el pueblo elegido. ¿Para qué muestra esto el Señor? De la importancia que nosotros debemos tener como pueblo,
escogido en el caso para el pueblo de Israel y para la iglesia, el de velar siempre para mantenernos firmes en el conocimiento de la palabra, en la obediencia a los mandamientos y en la guía del Espíritu Santo para no caer. Hay muchos contextos. Por ejemplo, en la época antediluviana, antes del diluvio, el pecado horrendo que había allí era precisamente la inmoralidad sexual. Posteriormente, en Sodoma y Gomorra, eso creo que está en Génesis capítulo 19 también, está allí el hecho de Sodoma y Gomorra cuando los ángeles llegan y le piden a Lot que dejen ir a esos ángeles para tener relaciones sexuales. Ahí vemos esa inmoralidad sexual tremendamente. Hay un hecho de pronto que también se contextualiza con la descuartización en 12 partes es de los bueyes que descuartizó, mandó a descuartizar el rey Saúl, y que fueron repartidos esas 12 partes de unos bueyes para todo el pueblo. Indicaba precisamente que para todo el pueblo estaba realmente, digamos, bajo la desobediencia, se habían apartado de Dios, estaban en la apostasía, habían acogido la idolatría y que realmente ese Dios que les dio la libertad en el pueblo de Egipto y luego los milagros y prodigios a la entrada de la tierra prometida no fue suficiente, imagínense, para que ellos creyeran y fueran firmes, sino que también se desviaron. Esto quería contextualizar esta parte para ir entendiendo este hecho tremendo del capítulo 19 del libro de los jueces de la mujer del levita. Marcelita. Sí, sí, digamos que esto es importante también mencionar que pues la degradación, el pecado que estaba abundando allí en este lugar del mismo pueblo de Israel, porque fueron miembros de la tribu de Benjamín quienes pues cometieron este acto de ir y pues pretender tener relaciones con el levita. Y sí, definitivamente se repite el pasaje de cuando Lot, recordemos, como Juan lo mencionaba, entonces vemos que definitivamente esto lo que muestra es ese círculo, ¿no? Ahora, pues claro, muchos dirán, no, pero ¿por qué? ¿Por qué le tuvieron que entregar a la mujer? Por eso yo decía en la introducción que pues muchas seguramente se pegan de este pasaje para argumentar de que la mujer es subyugada y demás y todo esto, pero pues es que obviamente no estoy justificando ni mucho menos, lejos uno de ir a justificar un acto tan aberrante como este, y pues realmente uno diría, ¿cuál hubiese sido la mejor actitud? O sea, dejar que pues, no sé, llamar a toda la gente, a todo el pueblo para que se levantaran y pues impedir que esto sucediera. No sabemos realmente cuántas personas estaban allí alrededor de la casa de este hombre en Benjamín que dio pues hospedó a Levita con su concubina y su siervo, pero claro, obviamente para la cultura, que un hombre fuera a violar o fuera a tener, pues imagínese, con otro hombre, pues esto era también algo totalmente indignante, porque además iba en contra de la masculinidad, ¿cierto? Del honor de esta persona. Entonces... Entonces, pues de ahí que pues esta actitud que tienen de entregar a la chica, a la concubina, y pues todo lo que se dio. Entonces acá realmente lo triste de todo esto es la perversión. O sea, y esto algunos pues también lo relacionaban, tiene mucho que ver con los primeros capítulos de Romanos, donde habla de cómo precisamente el hombre totalmente inmoral, ¿sí? Y perdió el temor de Dios y busca, ¿cierto? Ese tema de hombre con hombre, mujer con mujer, lo dice allí el apóstol, allá en la carta a los romanos, entonces ahí también él lo relaciona. Y esta es la cultura en esa época. Y tristemente, pues la mujer de pronto pues no era tan valorada como ahorita en estos actuales años,
pero pues en ese entonces también pues la mujer era, pues no era muy valorada por decirlo así, y más si ella pues tenía ese rol de concubina, es decir, que de pronto pues según algunos textos también, algunos intérpretes, pues ella no tenía pues como el valor, ¿cierto? Entonces pues con mayor razón. También ellos se atrevieron, inclusive pues el señor que tenía hospedado a Levita le ofreció su hija a estos hombres. O sea, era tal, imagínense el terror de que pudieran hacerle esto a Levita por la masculinidad, por el honor que esto que representaba. Entonces, yo creo que yo no sé, estos serán de los textos que cuando estemos con Dios le vamos a decir, Dios mío, pero yo creo que acá es claro, antes que culpar a Dios y señalar a Dios, es resaltar la perversión y la inclinación al mal del hombre. Juan. Sí, usted lo ha dicho, Marcela, y amigo. Este texto hay que leerlo con sumo cuidado y contextualizarlo. La época de los jueces fue un periodo en donde Marcela indicaba cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto lo que indica es que cada tribu pues cogía o se acogía a las costumbres, a las culturas y a las tradiciones de otros pueblos, a sabiendas de que ellos tenían un mandato muy claro, que era la ley de Dios, que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí. Y se refleja no en ninguna otra tribu, sino especialmente en la tribu de los levitas, que eran los que estaban llamados al servicio religioso para presentar las ofrendas delante de Dios. Y que ellos tenían que dar un verdadero testimonio de que el levita tenía que vivir como una persona de un gran testimonio y de obediencia a las cosas de Dios. Pero nosotros podemos darnos cuenta en el pasaje que la falla empieza por él tener una concubina. Si el texto habla de una concubina es porque él tenía una esposa. Y si bien es cierto, no estaba prohibido en la ley de Dios, ellos no debían haber tomado otras esposas porque el texto era muy claro en el que cada uno debía tener su esposa. Así como lo hizo el testimonio de José, de Josué, del mismo Moisés, del mismo primer juez que fue Otoniel, un hogar unido. Pero aquí viene la falla y la desobediencia, tener una mujer que no es la esposa, que si bien es cierto era costumbre de otros pueblos, el pueblo de Israel y menos la tribu de Leví, uno de sus miembros podía tener una concubina. De otra parte, lo que hay que mirar acá es que sí, en esa época los pueblos del Medio Oriente tenían unos valores muy buenos de hospitalidad y que aún todavía hoy esos pueblos lo siguen manejando, y es la hospitalidad al extranjero. Entonces era normal que este anciano llevara a esta familia. Lo que no se ve ya dentro de los dos hombres, tanto el levita como el anciano, es cómo ellos prefirieron poner por encima la honra, la vida de la mujer, ponerla por encima de este valor de honra a la mujer, poner por encima la hospitalidad. Y no es que la hospitalidad esté mal, debemos hacerla, pero primero que todo está la virtud, la defensa, el amor, la integridad, la vida y la misericordia para con la mujer. Y aquí vemos realmente cómo en el pasaje Dios nos está dando a entender, porque más adelante hay otros casos, no en la misma proporción, pero nos damos cuenta cómo la mujer es también el centro de lo que es la vida, de las cosas que tenemos que llevar diariamente en el servicio a Dios. No es solamente el hombre, también es la mujer.
pero allí se puso por encima el valor de la hospitalidad y por debajo denigrar la vida y honra de la mujer. También podemos mirar que en esta historia quedó aquí reflejada siempre con muchas enseñanzas. Y es mirar realmente lo que inclusive hablábamos ayer de la doctrina de la depravación total del hombre, es como realmente la humanidad y sin distingo del pueblo elegido se cometen hechos horrendos como los que cometió este delito el pueblo y luego su esposo. Entonces aquí vemos también cómo es la maldad humana a través de la historia. Y vemos la maldad humana reflejada, porque por eso hicimos relación a unos contextos históricos, donde también se dieron hechos muy parecidos. Y si abordáramos de pronto ya en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar también otros textos no tan parecidos, pero siempre en donde la mujer se ve relegada, se ve disminuida, se ve rechazada, se ve tomada como si fuera un mueble más de la casa, como si fuera un objeto más del hombre. Entonces aquí lo que resalta realmente de una parte es la maldad del pueblo que en ese momento estaba viviendo en el periodo de los jueces, el desprecio realmente injusto por el valor, la vida y la honra de la mujer, el poner por encima algunos valores de hospitalidad en lugar de defender la vida de la mujer y la honra, y en general lo que es el pecado para todo el pueblo que en ese entonces estaba en las mismas condiciones, todas las tribus. Como resaltamos, un hecho bastante fuerte, un hecho donde nace en cada uno una serie de interrogantes, de preguntas. ¿Qué nos enseña este texto? ¿Por qué quedó allí en el libro de los jueces? ¿Qué hechos han ocurrido a través de la historia en donde se conculca, donde se viola, donde no se garantiza los derechos de la mujer? ¿Cómo ha sido la mujer a través de la historia estigmatizada, relegada, rechazada? ¿Cómo no se le ha dado a la mujer los derechos que le corresponden también al hombre? ¿Por qué se demoró tanto? Los pueblos, la cultura, las leyes, los grupos sociales, aún los mismos grupos de mujeres, ¿por qué se demoró tanto en la historia para que ellas tengan los derechos igual que los tiene cualquier ser humano? Bueno, son preguntas que tenemos que tomar de este texto y este texto nos lo enseña. Marcelita. Sí, realmente aquí digamos lo que yo amo de la palabra de Dios, de la Biblia, es que Dios nos permite su escritura mostrando todas las cosas bonitas y feas, porque Él hubiese podido dejar solo las cosas buenas y ponernos cargas más altas al hombre para poder agradarle, pero de ahí precisamente lo que podemos ver de estos textos que Dios permitió que estuviesen allí, porque no es solamente este, digamos que cuando pues el levita hace lo que hace, que encuentra pues a la mujer allí a la puerta de la casa donde se estaba hospedando, pues es lo que hace, sí, la pone en el burro en el que estaban y se la lleva a su casa y allí es donde la desmembra, pues ya muerta obviamente. Porque mire que yo la primera vez que leí este pasaje, yo no lo entendí, yo pensé que él había viva, él mismo la había pues como matado y descuartizado, pero no, según el texto, ya ella estaba muerta, ya estaba inconsciente. Y entonces se la lleva y hace lo que hace de partirla en pedacitos ya muerta y mandar estos pedazos del cuerpo de esta mujer muerta ya a las tribus de Israel. Entonces, como una señal, pues obviamente de desesperación y de terror de ver lo que había hecho una de las tribus. Es que él no se quiso quedar en otra ciudad porque el siervo le dijo que se quedaran en una ciudad y él dijo no, porque es tierra de extranjeros.
Imagínense, y va y le pasa esto, es en una tierra de su propio pueblo, de su propia, de hermanos, porque ellos eran hermanos, ¿sí? Entonces va y le sucede esto, así que Dios nos permite conocer estas historias. No es la única, pues tan terrorífica, no, pero sí hay historias en las de violación. Recordemos una de las hijas de David, que el hermano la viola, bueno, cosas horribles, pero es precisamente para mostrarnos la degradación del hombre y que el hombre sin Dios no somos nadie, que nosotros cuando nos alejamos de Dios y decidimos hacer las cosas a nuestra manera, pues vienen un montón de consecuencias y de actos que van contrario a la naturaleza y que además no solamente atentan contra mi misma persona, sino que llevan a atentar contra otras personas, como lo que sucedió allí en esta ciudad de Gibeá de la tribu de Benjamín. Estos hombres hicieron lo que hicieron y eso que provocó, provocó una guerra entre los israelitas. Porque, bueno, no sé, Juan, si ya quieras tocar esta parte, porque digamos, yo soy mujer y yo no me quiero como centrar tanto, porque es que precisamente todos estos movimientos e ideologías viven victimizándose y que la mujer no, o sea, yo ya tengo clara cuál es mi posición, sé que Jesús me redimió, sé que Dios me dio un lugar, yo sé que soy amada por Dios, que, o sea, sí, entonces acá el punto es que hubiese sido un hombre o hubiese sido una mujer, la maldad que estaba en ese entonces y que sigue estando y que cuando estamos lejos de Dios, cuando le damos la espalda a Dios, pues el hombre definitivamente está aún más inclinado al mal. Sí, em, usted lo ha dicho en esta última frase, el hombre inclinado al mal. Y lo que empezamos a entender en este pasaje de la historia muy fuerte de la humanidad y especialmente en el periodo de los jueces, es que nosotros debemos entender que verdad nuestra condición humana es caída, llena de pecado, que estamos en un estado de depravación y que ese estado de depravación necesita de un Salvador. Yo creo que este pasaje que está allí en este capítulo 19, lo que podemos mirar era cómo a pesar de que tenían un periodo o una institución de gobierno donde cada tribu se gobernaba y que había un juez y que posteriormente hubo una monarquía y que hubo todo un gobierno organizado, eso siempre estaba latente, la pecaminosidad humana. Y este texto nos enseña que a pesar de esta historia dolorosa que ocurrió, pues lo que nosotros debemos tener en cuenta hoy es cómo debemos nosotros acogernos a las grandes verdades de la Sagrada Escritura, a las grandes verdades del Evangelio, a mirar un Salvador, a mirar una vida que debemos necesariamente ser guiados por el poder de la palabra de Dios y guiados por el poder del Espíritu Santo. Y esta enseñanza repercute a través de todos los siglos, porque la maldad humana siempre permanece. Pero mire, si miramos la historia, cómo después de este relato, pues sí se dieron acontecimientos muy duros en contra de la mujer, pero a través del tiempo la mujer iba adquiriendo sus derechos. No era igual la vida de la mujer en la época de los jueces o de la monarquía o en el Antiguo Testamento, su condición de mujer en sus derechos, sino que ya después con los romanos y los griegos y en la Edad Media, la mujer fue adquiriendo sus derechos como tal, a ser respetada, a ser valorados sus sentimientos, a ser valoradas sus ideas, a tener el derecho de también educarse, a tener el derecho también de poder escalar cargos, tanto públicos, liderazgo público como privado. Y a través de la historia vemos siempre cómo la mujer fue adquiriendo a través de los años sus derechos. Esa es una de lo que yo puedo mirar o extractar
de acuerdo a algunas lecturas que hice de Sproul y de Moody, es como la mujer a través del tiempo siendo estigmatizada, siéndole desconocidos sus derechos a través del tiempo, se ha igualado, se han llegado a ejercer en el mismo plan todos los derechos del hombre que son los que hoy podemos disfrutar en todo el mundo, especialmente aquí en Colombia. Ahora, hay muchos interrogantes que podríamos indicar sobre este asunto, ¿no? El primer interrogante es lo que tal vez nos preguntábamos al comienzo: ¿por qué este texto aparece en el libro de los jueces? Pues respondamos: porque nos hace ver nuestra pecaminosidad, nos hace ver que nosotros somos malos y nos hace ver que nosotros nacemos en pecado y nos hace saber que solo nos queda el de acogernos a la voluntad de Dios, irnos al verdadero Salvador, que es el que nos protege, cambia nuestras vidas y nos da los derechos. Uno también podría pensarse, es decir, se podría pensar también, digamos, qué ejemplos de violencia se encuentran a través de la historia. Y encontramos muchos actos de violencia. De pronto, si hacemos un programa, podríamos mirar más adelante cómo también en las plenas monarquías hubo mujeres que se les conocieron sus derechos. En la misma época del inicio de la iglesia también. Pero este es un punto en que debemos reflexionar, y es que un mundo caído, un mundo injusto, un mundo donde las mismas normas del hombre no son perfectas, las cambian, pues es resultado de que las mismas normas de los hombres y el conocimiento humano, el humanismo que llamamos, no son suficientes para nosotros entender o dejar de pecar. Y también pueden haber otros interrogantes si ahora hay más tiempo, pero quiero cederle la palabra a Marcela. Sí, sí, definitivamente, gracias al Señor que pues por todo el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de los años, pues la mujer ya ha adquirido ese lugar y pues bueno, digamos que eso a nivel civil. Nuestro Señor, él, desde que estuvo acá en la tierra, Él nos dio ese respeto y esa dignidad. Entonces, por ese lado, pues bueno, gloria al Señor por eso. Pero yo quiero, digamos, como cuando nosotros leemos este pasaje, que de pronto poco se habla de él y como lo decíamos, es de esos pasajes que uno dice, uy, Dios mío, o sea, fuerte, fuerte esto, pero la invitación a los oyentes es de verdad que leamos la palabra con los contextos, ¿cierto? En el contexto, entonces, no, que se nos quede eso, ¿no? Que en esa época realmente, pues, era la perversión. Se habían alejado de Dios y pues obviamente la inmoralidad sexual pues hizo su lugar, algo así como lo que ahorita estamos viviendo, ¿cierto? De la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque la gente le ha dado la espalda a Dios, no quieren saber de Dios y pues vienen todos los argumentos de que Dios, ¿por qué entonces permitió eso? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios? Y todo. No, o sea, Dios nos dio un libre albedrío. Recordemos que Él no nos hizo máquinas y Él no nos hizo con un chip de que vamos a pensar igual, vamos a caminar igual. No, Él nos dio ese libre albedrío para que nosotros también tomemos decisiones de le seguimos o no le seguimos. Ahí está su palabra. Él dio la palabra. Los jueces sucedió todo esto después de que, recordemos, de que después de que estuvo Moisés, de que estuvo Josué, de que vinieron pues todos estos jueces y Dios, ellos tenían la ley de Dios. Y sabían lo que debían hacer, lo que era bueno y lo que era malo. Así que ellos pues sencillamente optaron por darle la espalda a Dios y seguir a los ídolos de esta época, seguir las concupiscencias de los pueblos paganos, porque recordemos que pues ellos adoraban a otros dioses y pues estos pueblos también lo hicieron. Entonces que ellos, muchos de ellos sacrificaban, los pueblos paganos, cananeos y demás, ellos sacrificaban, recordemos, bebés, niños, a Baal y todos estos dioses y pues eso va llevando una cosa tras otra.
Entonces acá lo que Dios nos deja ver en esto es la maldad y de cómo precisamente el hombre necesita volverse a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar y nos puede salvar y que cuando creemos en su palabra, Él nos da el poder por su espíritu para poder vencer el dominio y el control del pecado. Triste lo que sucedió, por supuesto, algo horrible, desastroso, que seguro Dios fue el más triste de ver en lo que su pueblo había caído y luego ver la guerra que se suscitó entre su mismo pueblo por esta situación. Sí, estos textos debemos analizarlos con mucha sabiduría. Tenemos que contextualizarlos y tenemos que extraer qué es lo que Dios nos está enseñando para nuestra vida. Y ya lo hemos indicado. Nunca dejemos de pensar que al leer este texto, Dios nos está mostrando la maldad humana. Ese es un punto que tenemos que reconocer. Como dice Pablo, no hay ni uno bueno. Aquí no vamos a defender a nadie, de que sí hay unas personas, desde luego, de mucha admiración y de mucho testimonio, pero en algo tenemos que fallar. Esta condición caída, la maldad humana, y miremos el pasado siglo, cuando se analizan las dos guerras mundiales, ustedes mirarán por qué se dieron esas guerras. Maldad humana. ¿Cómo es posible pensar acabar con un pueblo que porque no era de los afectos de otra raza? Y lo intentaron, y ese era el plan, acabar con el pueblo judío. Pero ¿cómo van a acabar con un pueblo judío que le pertenece a Dios, que es llamado por Dios? Nunca lo podrán hacer. Segundo lugar, miremos que siempre hoy en la posmodernidad debemos mirar una jerarquía de valores para no poner el valor más importante en lo último y el que menos puede aparecer de primero. Así como hizo estos dos señores, el anciano y el levita, prefirieron su amistad, prefirieron su varonilidad y entregaron a estas mujeres al escarnio público, la violaron a la muerte y luego lo que ocurrió con el levita de descuartizar el cuerpo tiene una gran enseñanza. Hay varios contextos que tenemos que analizar. El que estamos analizando hoy, el levita descuartiza el cuerpo de su esposa, pero vemos también lo que hizo Saúl con la yunta de bueyes, descuartizar también los 12, y la división del reino después, aún todavía en el gobierno de Salomón, fijémonos que hubo un profeta, no recuerdo el nombre, que se quitó su túnica y la dividió en 12 pedazos, primero en 2 y luego en 12, para indicar de que el reino por el pecado, por la idolatría, por estar pensando en las cosas materiales y estar pensando en el bienestar material del mundo, descuidaron la parte espiritual que era la obediencia y la gloria al Dios que les había dado la libertad. Por eso se dividió el reino se acabó y el reino fue totalmente destruido en el año 70. Fíjese la maldad del hombre. Pero esos son los valores que a través de la historia hoy la mujer tiene. Bendito sea Dios. Faltan muchos derechos todavía. Pero es que fijémonos la lentitud para haberle reconocido los derechos de la mujer. Todos estos derechos que hoy están en la Constitución de la mujer, en las constituciones democráticas de las naciones, especialmente la de Colombia, duraron desde la Revolución Francesa, fue en 1789, ya pasó, digamos,
en 889, 1989, y ya estamos a casi 250 años, bueno, 220 años, para que las constituciones reconocieran los derechos de la mujer. Hubo una lentitud tremenda, cuando debería haber sido ya en 1789 haber quedado los derechos de igualdad entre la mujer y el hombre. Y no se logró, fue una lentitud tremenda. Ahora, en Colombia, hasta 1936, la mujer pudo tener su derecho a su personalidad, porque antes no la tenía. El representante de la mujer era su esposo, o si estaba soltera, un hermano mayor. Ella no tenía disponibilidad absolutamente de nada, y estamos hablando de 1936. De ahí en adelante, todos los movimientos feministas, grupos de mujeres y todos estos trabajos que han hecho ellas, ya hoy están prácticamente en una igualdad de derechos. Y se seguirá todavía, porque todavía se conculcan los derechos de la mujer. Claro, también hay que aclarar que hay unos grupos feministas que exceden de pronto algunos derechos y pasan a otro extremo, pero bueno, eso es parte también de tanta historia de verse la mujer oprimida, de verse la mujer, digamos, aislada y no reconocerles los derechos que delante de Dios todos somos iguales. Bueno, Marcelita, hay un minutico para alguna conclusión. Sí, sí, no solamente para recalcar que todas estas cosas son actos de hombres, mas no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios desde el principio no fue que el hombre subyugara, que la mujer fuese tratada como una cosa y fuese utilizada sexualmente. Esa no fue la voluntad de Dios. Dios creó de manera muy especial a la mujer y Él la puso en una condición muy especial, coequipera del hombre, la trató de manera especial. De ahí que Dios dijo, dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Entonces, todo lo que venga a raíz de la caída, todo es el hombre. No es la voluntad de Dios, solamente eso para aclararlo y pues bueno, recordar que Dios permite este texto que quede allí porque nos muestra la realidad del hombre y la necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesús, el Salvador, quien nos da y nos da esa posición como hijos de Dios para que precisamente vivamos el reino de Dios en nuestra vida haciendo la voluntad del Padre. Los hombres siendo esos sacerdotes que aman a su esposa, que honran a la mujer, que la bendicen, que la cuidan, la respetan, que no la ven con ojos de lujuria ni nada de eso. La mujer también respetando al hombre en su rol, no pretendiendo pasar por encima de él. Bien, Entonces, nada, es eso y pues recordemos, no es Dios el que mandó a los hombres a hacer esto. Es precisamente lo que sucedió, las consecuencias de la misma maldad del hombre. Pero Dios es misericordioso y Él nos recuerda que está todos los días ahí, abierto a que nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos de Él y a vivir conforme a su voluntad. bien. Bueno, hasta acá el impulso por Fuego AM. Agradecemos a quienes estuvieron conectados en Facebook, en YouTube y en WhatsApp. Bendiciones para cada uno de ustedes, en el Control Master, Tanis y Lorena. Les habló Juan de Jesús Sánchez con mi invitada especial, mi esposa Lina Marcela Ballesteros. Bendiciones. Bendiciones.